Bueno, buenas tardes. Bueno, chicos, vamos a seguir con la serie de conferencias. Ahora nos va a hablar Sergio Rosanskas. Actualmente se desempeña en CIMED como técnico en medicina nuclear en PET-CT. Sobre el trabajo, el átomo de Leucipo de Mileto hasta la actualidad. Su palabra. Gracias. Bueno, recuerdo que el año pasado me tocó dar la última charla del día y después faltaba todavía la trivia con Juan Pablo y a la hora jugaba Argentina-Croacia. Así que tuvimos que poner la clase en 2.0 y para llegar. Por suerte llegamos al partido y a la copa. Muchachos, imposible no hacer un tributo, ¿no? A nuestros héroes deportivos. Recuerdo que en aquella ocasión les dije que nos pongamos cuánticos. Hoy les voy a pedir que me acompañen a hacer un viaje por el tiempo. Un viaje apasionante, lleno de conocimientos, en formato video y al mejor estilo, ¿cómo era? Eh, Black Mirror. Ahí está, me salió. Vamos. Bueno, vamos a irnos 500 años antes de Jesucristo, entre 500 y 400 años. Para eso tenemos que viajar. En ese tiempo, en Grecia, la cuna del pensamiento, existía un filósofo llamado Leucipo de Mileto, que no es que esté casado con Mileto, sino que era de un lugar que se llamaba Mileto. Este filósofo se preguntó de qué están hechas las cosas, de qué están hechas las cosas. Entonces empezó a desarrollar un argumento el cual decía que si agarramos cualquier elemento, ya sea una silla, una hoja, un papel, lo empezamos a cortar en pedazos cada vez más chicos, íbamos a llegar a un momento donde el pedazo iba a ser invisible, indivisible, incorruptible y eterno. Demócrito, que era su discípulo, a eso le puso el nombre de átomo, que filosóficamente significa indivisible. Esto dio lugar a una escuela llamada los atomistas. Estaban los atomistas por un lado, y por el otro lado estaba Aristóteles, que no estaba de acuerdo con esta teoría. Él decía que si no lo veo, no lo creo. Entonces él apoyaba el pensamiento que había tenido Heráclito, que decía que las cosas estaban formadas por una combinación de los 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire. Y una mezcla de sus propiedades, ¿no? Frío, calor, húmedo, seco. Eso dio lugar a otra corriente llamada los continuistas. Entonces estaban los atomistas y los continuistas. Durante la Edad Media, estas teorías se vieron opacadas, ya que la religión entregó el funcionamiento del mundo a Dios. Entonces hubo un tiempo donde hubo pocos progresos científicos. Hasta que en 1804 apareció John Dalton. John Dalton fue un físico, químico y meteorólogo inglés que después de haber hecho unos estudios con gases, determinó de que las cosas están realmente compuestas por átomos. Él le dio una descripción orientada a la química del átomo, ¿no? Él postuló de que los átomos de un mismo elemento son iguales en masa y en propiedades, pero diferentes con respecto a átomos de otros elementos. También dijo que los compuestos son una combinación entre 2 o más átomos de diferentes elementos y que las reacciones químicas son un reordenamiento de los átomos. Este Dalton también descubrió la ceguera de los colores. ¿Vio cuando alguien confunde el verde con que se dicen sos daltónico? Bueno, fue él, un Dalton de color, simplemente. Bueno, 100 años más tarde se apareció Thomson. Thomson era un físico inglés que quería investigar la naturaleza de los rayos catódicos, a ver qué eran. Los colegas habían hecho el experimento que él quería hacer y le decían: no, Thomson, no lo hagas, eso es luz, decía. Pero Thomson, a diferencia de sus colegas, lo hizo con una diferencia.
llenó el tubo de vacío, de manera tal de que esos rayos tuvieran mayor sensibilidad ante estímulos externos. Lo primero que hizo fue aplicarle un campo eléctrico y se dio cuenta que los rayos tenían afinidad por el polo positivo. Ustedes saben que polo con polo se repelen, entonces eso le dio indicios a que lo que había ahí tenía carga negativa. Después hizo lo mismo aplicándole un campo magnético y por último le puso un molinito. En la mitad le puso tipo un molino con aspas y se dio cuenta que los rayos lo hacían girar. Ahí se dio cuenta que los de ahí tenía carga negativa y aparte más. En base a cálculos que realizó, se dio cuenta de que dio un nuevo modelo atómico, ¿no? Donde el átomo seguía siendo redondo, la carga positiva estaba distribuida en forma homogénea, y esos corpúsculos, que los llamó corpúsculos, que eran los electrones, estaban incrustados en el centro, durante todo, adentro, digamos. El nombre al modelo atómico de Thomson fue el modelo atómico de pasas. Bueno, acá en Argentina es de chocolate porque las pasas están carísimas. Después apareció Ernest Rutherford. Rutherford fue el padre de la física nuclear. Él es el que le puso las letras a las radiaciones, alfa, beta, gamma. Y una curiosidad, ¿vieron el símbolo de radiaciones que tiene 3 bloques y un círculo en el medio? Bueno, cada bloque corresponde a cada radiación, alfa, beta, gamma. Y el centro es el núcleo del átomo. Porque la radiación X ya la había descubierto Röntgen, cuando le sacó la placa Berta, ¿se acuerdan? Con el anillo. Que le puso X porque no sabía lo que estaba descubriendo. Bueno, Rutherford estaba con el amigo Müller y Marsden, no sabían qué hacer, y Rutherford le dice, ¿vamos a bombardear una lámina de oro con partículas alfa? Dale, vamos. Y fueron. Pusieron una fuente de polonio, que acá permítanme que quiero hacer un gran paréntesis. El polonio lo descubrió María Curie. Le puso polonio en honor a su país de origen, Polonia. María Curie, la madre de María Curie era directora de un colegio, era profesora de piano. El padre era físico, la madre murió cuando era muy chica ella. Ella cuando se fue a inscribir a la Universidad de Cracovia, le dijeron que no había cupo. Se fue a inscribir para la carrera de física. No solo le dijeron que no había cupo, sino que le dijeron que se dedicara mejor a estudiar temas relacionados a los quehaceres domésticos, como economía del hogar, por ejemplo. Marie Curie, a duras penas, viajó a Francia porque tenía muchos problemas económicos, a tal punto que se desmayaba porque no podía comer. Ahí conoció a Pierre Curie, fue la única mujer en la historia que ganó 2 premios Nobel. Me emocionó, premio de física en 1903 y premio Nobel de física, premio Nobel de química en 1911. Fue un mito, una leyenda, una institución, no solo francesa, sino a nivel mundial. Descubrió el polonio y el radio. El radio se lo usaba para combatir el cáncer. Se llamaba Curie terapia. Fue la madre de la medicina nuclear. Porque el abuelo fue de Hevesy, pero esa es otra hermosa historia para contar, otro momento. Bueno, vuelvo. ¿Dónde estaba? Ah, Rutherford. Bueno, si el átomo era sólido, como decía Thomson, los rayos alfa tendrían que rebotar hacia el lugar emisor o, si no, en forma recta. A lo sumo, un pequeño desvío. Pero se encontró con que los rayos rebotaban para todos lados. Así que bueno, se encontró con esto, dijo, Eureka, ahí debe haber algo. Era el protón, que significa los primeros. Entonces, este experimento le dio pie a elaborar un nuevo modelo atómico. Fue el primero en hablar de núcleo atómico. Entonces dijo que la carga positiva estaba concentrada en el centro. El neutrón todavía no estaba, lo descubrió Chadwick en el 33, pero se intuía que estaba. Entonces, Rutherford dice que el núcleo atómico, la carga positiva está concentrada en el centro y sobre el cual giran los electrones en formas al azar. Esta era una idea que fascinó a todo el mundo, seducía. ¿Por qué? Porque lo micro se parecía a lo macro. El átomo se parecía al sistema solar, con el Sol como núcleo y los planetas a modo serían como los electrones, ¿no? Entonces una idea que gustó, pero ¿qué pasa? Tenía una falla. Según las leyes de electrodinámica de Maxwell, decía que antes se pensaba que el electrón liberaba radiactividad. Decía que si un cuerpo gira sobre otro liberando energía, inexorablemente se iba a terminar estronando contra el núcleo. Así que gustaba, pero no cerraba. Hasta que apareció
Niels Bohr. Niels Bohr había trabajado con Thomson 1 año y medio. Medio que no se llevaban bien porque parece que Thomson no le gustaban las críticas. Era un poco chumerío. Los hace más humanos, ¿no? Niels Bohr, un físico danés, pateó el tablero y dijo, no, pará, las leyes de Newton gobiernan todo, todo, menos a la mecánica cuántica. Y basándose muy hábilmente en los conocimientos recién hechos por Max Planck y el descubrimiento del efecto fotoeléctrico de Einstein, los aplicó al modelo atómico de Rutherford. Y dijo que el electrón no libera radiactividad, por ende nunca se va a estrellar contra el núcleo. No solo eso, sino que le dijo que los electrones giran en órbitas estables y que las órbitas van aumentando en energía a medida que se alejan del núcleo. También dijo que el electrón no libera radiactividad en forma continua, sino que lo hace por medio de cuantos. Cuando un electrón de una órbita inferior recibe un fotón externo, se promueve a la órbita siguiente, pero esa energía extra se gasta enseguida, entonces vuelve a su órbita original emitiendo un rayo X. Ese fenómeno es el centello. Gracias a ese descubrimiento después se desarrolló la centellografía. También le dio cupos a las órbitas electrónicas. Por ejemplo, la primera órbita entran 2 electrones, la segunda 8, la tercera 18. Después apareció el modelo Erwin-Schrödinger. Bueno, este es un modelo sumamente y matemáticamente muy complejo, porque es muy abstracto, aparte es muy abstracto. El modelo de Schrödinger básicamente describe las órbitas electrónicas y se basa en 2 cuestiones. Uno es que este es el experimento más bello de la física moderna. Lo hizo Young en 1801, Young es un físico inglés, con luz. Y 100 años más tarde lo volvió a repetir Einstein con electrones. Y dice que las partículas se pueden comportar como partícula o como onda. En el primer ejemplo, como salen los electrones, pasan por las rendijas y dejan la huella, ¿no? Como 2 bloques. Esto depende de la circunstancia externa, si se comporta de una forma o de otra. Y cuando se comportan como ondas, viene la onda, pasa por una rendija, pasa por la otra, se generan 2 ondas, interfieren entre ellas y generan un patrón de interferencia. Él tuvo en cuenta esto. Esto aplica para electrones, protones y neutrones. Y también tuvo en cuenta esto que es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Esto es muy complejo, porque la mecánica cuántica se dedica a cuestionar la realidad, ¿no? Entonces tenemos que... Por ejemplo, si yo quiero saber la posición de la Luna con respecto a la Tierra en este momento, lo puedo saber en base al tiempo, a la distancia, a la velocidad. Un matemático, un físico lo puede hacer. Ahora cuando queremos a nivel atómico saber dónde está el electrón, acá, allá, acullá, ¿dónde está? Ahí es otra historia. A medida que avanzamos en precisión de localización, se nos distorsiona el momento, el tiempo. Es como si alguien quisiese que no sepamos algo. Por ejemplo, si yo voy en un auto y no tengo el velocímetro, Quiero saber la velocidad que voy, tengo que frenar. Freno y me aparece 130, pero ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? Lo perdí. Incertidumbre, ¿eh? Bueno, él tuvo en cuenta esas 2 cuestiones. Entonces él dijo que los electrones no giran en forma circular, sino que lo hacen en forma elíptica. También dijo que para lograr ubicar un electrón en un sector de una órbita en determinado momento lo podemos hacer un 90% de probabilidades. Ahora decimos, ¿para qué? ¿Para qué esto? Bueno, gracias a esto tenemos tomografía por emisión de positrones, tenemos resonancia nuclear magnética, tenemos celulares, tenemos GPS, tenemos transistores, tenemos láser, tenemos cajero automático, Bluetooth, y eso son las cosas que conocemos. Ahora, a modo de bonus track, vamos a hablar un poco del colisionador de hadrones. El colisionador de hadrones se encuentra en la frontera entre Francia y Suiza. Está enterrado a una profundidad que va de 50 a 147 metros. El colisionador de hadrones lo que hace es generar un flujo de protones, casi la velocidad de la luz. En realidad son la velocidad de la luz menos 11 kilómetros. Y el mismo flujo en sentido opuesto. Y el objetivo es producir colisiones en 4 puntos. ¿Por qué 4 puntos? Porque en cada punto hay un grupo de físicos. Lo que ve uno lo tiene que ver el otro. Si alguien descubre algo y el otro no, no se valida.
Esa es la cuestión. Y la potencia que genera ese flujo de protones equivale a un portaavión mediano. Imagínense la... Ahora, ¿para qué? ¿Para qué hacemos esto? Nos preguntamos, ¿no? Para eso tenemos que refrescar la fórmula de Einstein, que decía que la energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado o viceversa, ¿no? O sea que energía es igual a masa, o masa es igual a energía. Estos son dos ejemplos cuando la masa se convierte en energía. Un ejemplo controlado, que sería reactor atómico, un reactor nuclear, y un efecto descontrolado, que sería una bomba atómica, ¿no? Ahora, el colisionador de hadrones hace la inversa. Convierte esa energía cinética en materia. Empiezan a crearse partículas de la nada. Partículas que jamás antes habíamos visto. Y lo llamativo es que por cada partícula que se crea su antipartícula. Es lo mismo pero con polo opuesto. ¿Y saben qué? En tomografía por emisión de positrones aplicamos antipartículas en forma de positrón, que es el electrón con carga positiva. Acá vemos cómo se van formando de la nada partículas. De la nada no, es la energía cinética que se convierte en materia. Bueno, esto dio lugar a la confección de un modelo estándar, se le llama, que es un modelo estándar de partículas, acá ya es más amplio. El modelo estándar se divide en leptones, bariones y bosones. Los leptones y los bariones serían como los ladrillos de la pared, y los bosones serían el cemento. Los leptones interactúan por la fuerza de unión débil y los bariones por la fuerza de unión fuerte. Pero nosotros estamos hablando del átomo, así que vamos a ver qué encontramos adentro del átomo. El electrón sabemos que no tiene nada adentro, porque es una partícula elemental. Entonces, si agarramos un protón, lo rompemos, vamos a ver que salen como 3 bichitos de luz, 2 arriba y 1 abajo, que son partículas que se llaman quarks. Esos están unidos por la fuerza de unión nuclear y envueltos por unos bosones llamados gluones. Gluones significa pegamento. Los envuelven como citoplasma envuelve a las organelas. Bueno, sí, igual. Eso pasa con los protones. Y los neutrones lo mismo, pero tiene 2 abajo y 1 arriba. Los quarks lo tenemos de primera generación, quarks up, quarks down, segunda generación, quarks encanto, quarks profundo, y tercera generación, quarks cima, quarks fondo. Acá vamos a hacer una reflexión final. Los quarks forman partículas. Las partículas forman átomos. Los átomos forman moléculas. Las moléculas forman células. Las células forman tejidos. Los tejidos forman órganos y los órganos forman los cuerpos. Y los cuerpos somos nosotros. Entonces nosotros, ¿qué somos? Ahora, espero que esta clase me parece que nos deja una lección, la cual podemos aplicar a cualquier aspecto de nuestras vidas, ¿no? Y la siguiente, que si primero lo tenemos acá, Leucipo, Demócrito, onda, después lo podemos llegar a tener acá, colisionado de hadrones, partícula. Bueno, por último déjenme despedirme con un juego de palabras, las cuales carecen de rigor científico, pero sé que ustedes me van a saber entender. No saben lo hermoso que se siente de acá adelante, la frecuencia que está emitiendo, la energía de su presencia. Porque solos y solas somos valiosos, pero juntos y juntas somos implacables. Muchas gracias.